¿Qué tal, amigo Contracara? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Francesco? Todo bien. ¿Tú, Manuel? ¿Cómo estás? Me alegra que todo esté bien de tu parte, porque el país, digamos, está un poco movido, ¿no? Sí, bastante. Sobre todo por el tema político. Estamos en un año donde vamos viendo cómo se van confeccionando las alianzas, vamos vislumbrando Electorales. quiénes pueden ser los candidatos de fuerza para el próximo año, pero, a ver, todavía no hay una evidencia de perfiles muy auspiciosos. No, y sobre todo no se van perfilando en este momento posibles candidatos fuertes, por ahora. Ujú. Bueno, a eso hay que agregarle todavía que el país no está viviendo su mejor momento. La falta de institucionalidad, o mejor dicho, una institucionalidad débil, ¿no? Nos complica en distintas áreas. Hemos visto cómo ha avanzado la minería ilegal, los estragos negativos de esta ilegalidad. Así que bueno, son asuntos que van complejizando nuestra sociedad. Sin embargo, para analizar este tema, asuntos políticos, hemos invitado, ¿no?, a la doctora Marisol Perestello. Ella ha sido congresista de la Nación, es ministra de Justicia y actualmente precandidata, ¿no?, del partido Primero la Gente. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, en la introducción que hemos hecho se podrá dar cuenta que tenemos una visión bastante crítica de lo que el Perú atraviesa en este momento, pero nos amparamos en los datos, nos amparamos en la información que va surgiendo. Pero a partir de allí le pedimos una reflexión sobre cómo el Perú en los últimos años, paulatinamente, ha ido debilitándose a nivel institucional. O sea, no es que siempre hayamos tenido una institucionalidad fuerte, el Perú no se ha caracterizado por eso. Sin embargo, el momento que vivimos ahora nos da la impresión que la capacidad del Estado, su capacidad de respuesta, cada vez es menos eficaz, incluso en las áreas donde posiblemente tiene mayor maniobra o mayor capacidad de respuesta. El tema de la ilegalidad, los asesinatos, las extorsiones, son mensajes bastante negativos sobre eso. Mira, tú has puesto la foto hasta arriba, yo voy a tomarla en esta distancia y volvemos a aterrizarla. Todos sabemos que el 7 fue el Día de la Bandera, ¿no? Entonces tuve que ir a mi tierra, Tacna, a hablar sobre Bolognesi. Bolognesi le mandó una carta a su esposa María Josefa. Recordemos que Piérola en su momento era el dictador y había controlado, dominado todo el poder político y civil, y no le dieron armas, y bueno, Arequipa nunca llegó, de ahí la frase apure Leiva, y finalmente murieron todos en el mar. Y él en la carta le ponía, más o menos, estoy parafraseándolo, que estaban siendo condenados por la incapacidad de los políticos que saquearon el poder o que huyeron, y que unos y otros habían condenado con su incapacidad a ellos a su destino, que fue la muerte. Es lo mismo. O sea, mira todos los años que han pasado. Y yo creo que ha venido una etapa posterior, que no quiero usar una fuente propia ni mi visión, sino fuente documental, que es el informe del Latinobarómetro del 2021, te pinta un Perú, y el informe de Idea Internacional del 2017 te pinta otro. En el informe de Idea Internacional se hizo un balance a 40 años de democracia. En ese balance de 40 años de democracia se dijo que América Latina había avanzado en consolidación democrática en la región. Claro, porque acuérdate de los 80, ¿no? Hasta nosotros vivimos una democracia joven. Nosotros nos hemos venido de gobiernos democráticos, gobiernos dictatoriales que se cargaban la democracia. Entonces, en realidad, nuestra consolidación institucional es chiquitita, es jovencita, ¿no? Y como varios países de la región, Como ¿no? casi todos los O sea, países de América Argentina Latina. retorna a la democracia en el año 83. Es la misma época, ¿no? esos 80, ¿no? Claro, Brasil, Uruguay. Claro, y tenías a una Europa firmando una Convención de Naciones Unidas post Segunda Guerra Mundial aspirando a la paz, y a una América firmando una declaración americana aspirando a la democracia. O sea, la Carta Democrática se firma en América. O sea, la democracia todavía es una aspiración en América Latina. Yo creo que eso es un hecho. Claro, sales de golpes militares y pasas a un proceso de intento de construir institucionalidad, pero el Latinobarómetro en el 2021, pre-Castillo, o sea, Castillo elegido, pero todavía no gobernando, o sea, junio, tuvo un editorial que se llamaba Adiós a Macondo. Y este editorial, que yo los invito a que además lo revisen, describía al Estado peruano como un Estado fallido. Estoy hablando del 21. Describía 20 años de crisis de institucionalidad que se caracterizaba por todos los presidentes presos, que se habían suicidado o investigados, por una
gran fragmentación parlamentaria, que es lo que se vivió, por un copamiento por parte o por un ingreso de el crimen organizado en los espacios de toma de poder, y enfrentábamos retos. Institucionalidad, un reto de nivelarnos económicamente, que la economía en el Perú es una economía que no responde a la crisis general política que vivimos hace tantos años, gracias a Dios. Y finalmente había un tema de salud, ¿no? El tema de salud no se ha tomado en cuenta, nadie habla del tema, parece que la pandemia hubiera sido hace un siglo, hubiera sido hace 4 años, y eso es un error, porque no nos estamos preparando para un hecho similar, pese a que tuvimos la tasa de mortalidad más alta en la primera ola de pandemia. Y hacía un resumen y decía lo que tú has dicho en data, ¿no? Decía, en el Perú hay una crisis de representación, una crisis de partidos políticos, que en el fondo entraña una crisis de representación, 43 partidos políticos, la mejor foto de esa crisis, y la crisis de representación se debe a la incapacidad de los políticos de resolver problemas que tienen que ver con desigualdad por un lado y con corrupción por otro, ¿no? Yo creo que todo eso lo podríamos poner en cualquier ejemplo desastroso de nuestra cotidianidad, porque en el Perú te duermes y hay una noticia nueva y hay una ley nueva que arruina todo. Se ha socavado el sistema muy rápidamente y se ha facilitado la penetración de la criminalidad organizada en el poder de una manera muy peligrosa, pero muy peligrosa. Pero a su criterio, ¿cuáles son los puntos claves históricos donde esa institucionalidad, la poca institucionalidad que se lograba, fue vulnerada, fue quebrada y que ha costado en todo caso, no digo restituirla totalmente, porque no está restituida obviamente, no, pero sí que empezó nuevamente a tratar, digamos, de instalarla y cuidarla y mejorarla, pero que nuevamente ha entrado en un proceso bastante oscuro? Una, el equilibrio de poderes, ¿no? Por eso los golpes de Estado, por eso el cargarse el Congreso tantas veces. Digamos, el 9-2 con Fujimori, ¿es un punto de inflexión para la institucionalidad? Sí, pero... El 5 de abril, ¿no? Pero no es un hecho aislado, ¿no? O sea, el 5 de abril sí, fue un golpe de Estado, pero como todos los anteriores, solamente que civil, con respaldo militar, pero civil, ¿no? Respaldado igual que el cierre del Congreso de Vizcarra. O sea, tanto desprecio al Congreso de Fujimori había como al Congreso de Vizcarra, porque el Congreso está muy venido a menos, ¿no? Es una vergüenza, la verdad, como colegiado. Entonces yo creo que esa es una regla de nuestra vida democrática, ¿no? Una poca claridad en que el equilibrio de poderes es clave para vivir en democracia. Si no hay equilibrio de poderes, no hay Estado de Derecho. Otra característica es la corrupción, ¿no? Desde Quirós, o sea, con Montesinos y con los Vladivideos estaba grabado, la tecnología te permitió verlo, pero desde Quirós se documenta la corrupción en el país como un cáncer que nos va carcomiendo. Y yo creo que el tercer problema del Perú, que tiene que ver con estos dos, con corrupción y con falta de equilibrio de poderes, es la impunidad, ¿no? Para mí la impunidad es en realidad el gran cáncer. La inseguridad ciudadana, la propia corrupción, son síntomas de que nuestro país está muy jodido, digamos. Trato de buscar un término menos fuerte, pero digamos es absolutamente descriptivo. Sí, y expresa el dramatismo también por el cual atravesamos. Es triste, es tragicómica la situación en la que vivimos como país, pero lo hemos superado antes y creo que lo podemos superar ahora, y que como antes, con el caucho y con el guano, hoy Chancay nos regala una oportunidad que sería absolutamente irresponsable volver a dejar pasar. Sí. Según usted, ¿por qué se va acelerando esta grave crisis de institucionalidad y sobre todo se va a generar un choque de poder que permanece hasta hoy justo con la presidencia del PPK? Porque la situación va empeorando. Ahí y se sale de control, porque después hemos tenido Vizcarra, choque de poder con el Congreso, Vizcarra disuelve el Congreso, va a sufrir la vacancia, tenemos otras elecciones y ya sabemos cómo ha terminado todo, una intentona también de Castillo, y ahorita tenemos una presidenta que no declara a la prensa desde hace más de 240 días. ¿Por qué se ha acelerado desde PPK en adelante esta crisis de institucionalidad y sobre todo un choque entre poderes, legislativo por un lado y yo creo que se ha multiplicado este problema histórico de una división de poderes que no es tan clara. Siempre se ha intentado copar el sistema de justicia. Un sistema de justicia que no es independiente no es un Estado de Derecho. Siempre.
Ahora acusan a un grupo, antes a otro, pero siempre ha intentado coparse. Tenemos que garantizar la independencia del sistema de justicia. Digamos, con Belaúnde, con Siempre. Alan García. Histórico. Y bueno, y Fujimori fue bastante evidente, ¿no? Histórico. Y la respuesta no es que cope el otro. La respuesta es independencia en el sistema de justicia. Eso es lo primero. Si hay corrupción, es mucho más fácil que todos estos cánceres se multipliquen, ¿no? Y súmale a estos componentes de los que ya hemos hablado, la impunidad. En el Perú nadie cree que tiene que respetar la ley. Todo el mundo cree que si tiene la vara suficiente o el privilegio puede hacer lo que le da la gana. Y la ley se ha hecho para cumplirla. Y para que Pero la cumplan todas. esa es cultura institucional Pero que tiene que estar claro, interiorizada Totalmente. en el ciudadano. Y no es el caso en nosotros. Pero no creas, porque los ciudadanos, peruanos que viajan a Estados Unidos, sí cruzan por el cruce peatonal. No es que aprendan. Es Porque que están saben que forzados. allá, claro, o sea, horrible lo que voy a decir, porque a mí me gusta la formación en valores y el libre albedrío. Pero cuando no hay libre albedrío en una sociedad, hay ley. O la cumples porque te parece que es correcta, o la cumples porque si no te multo o te meto a la cárcel. Es sencillito. Obedeces bonito, porque es lo correcto y permite la vida en comunidad, o obedeces feo, pero obedeces de todas maneras. Porque si no hay reglas de convivencia mínimas que se respeten, la tentación siempre va a ser a imponer la voluntad propia, ¿no? A todo el mundo le gusta hacer lo que le da la gana, a mí también. Pero si eso afecta el derecho del otro, me puedo escuchar música hasta las 4 de la mañana a gritos, el otro tiene derecho a decirme, oye, tía, quiero dormir, ¿no? Y si nadie reacciona, peor. Como el caso del transporte, ¿no? Todas las combis que siguen en la calle con miles de papeletas. Todo, pero tú lo puedes poner en todo, es falta de Estado. Falta de un Estado presente que haga que se cumpla y se respete la ley. Entonces, como nadie la respeta, yo tampoco. Como nadie me va a poner una multa, me cuadro donde se tienen que cuadrar las personas con discapacidad porque no hay estacionamiento y me cuadro acá porque me da la gana. Hay falta de Estado, pero lo que sí existe como una presencia muy fuerte son influencias dentro del Congreso para impedir una formalización plena del transporte. Esa es la distorsión dramática para los jóvenes que nos están escuchando. Nosotros hemos vivido eso, pero hoy hay a eso la intromisión de la criminalidad organizada transnacional en la vida política. O sea, antes no es que recién hayan narcotraficantes, ni que recién existan proxenetas, ni que recién exista trata de personas o tráfico de armas o de lo que fuere. Pero creo que se dieron cuenta que los títeres eran complicados, que un no de Brecht te podía delatar y entonces los sientan en el poder. O sea, ya no los compran, los sientan. Siempre ha habido títeres y titiriteros, ese es los poderes ocultos, ¿no? Ahora están sentados en el poder y tú lo notas con las leyes que aprueban. Tú me dices, Marisol, ¿quién? Bueno, yo no te puedo decir quién, porque si tuviera una prueba lo metía a la cárcel, lo denunciaba penalmente. Pero sí te puedo decir qué es lo que están haciendo o para qué. Todo el tema, tú lo has dicho, falta de regulación de la minería informal, la artesanal y la persecución de la ilegal. Y no se ve expresado, digamos, en leyes una política que trate de neutralizarlos, todo lo contrario. Al contrario, además ves de darle facilidades. Decreto de emergencia de Patás, por ejemplo. Ya, en la sexta, una de las disposiciones finales y transitorias se exoneran de requisitos al funcionario del INPE. Explíquenme, por favor, señores periodistas, ¿qué tiene que ver el Instituto Nacional Penitenciario o las cárceles del Perú con la declaratoria de emergencia de Patás? Nada. Hace 2 semanas se ha sacado el decreto supremo que baja los requisitos para ser presidente del INPE a 8 años de trabajo en el sector privado para administrar las cárceles del Perú, que tienen 100.000 presos. Y presos por criminalidad organizada transnacional. Hay 5.000 extranjeros y de esos 5.000 extranjeros hay un grupo de 2.000 que estaban investigados por criminalidad organizada. Venezuela empezó a quebrarse como sociedad cuando controlaron los penales. Es una locura. Pero eso... 1.000, o sea, te estoy poniendo el ejemplo de cárceles, que es el que conozco, porque trabajo cárceles, porque conozco el sistema de justicia, porque trabajo temas de seguridad ciudadana desde la cárcel, participo de la Cámara de Comercio en una comisión sobre seguridad ciudadana, o sea, no es un tema que leo y hablo tonterías, que va pena de muerte, militares a la calle, oye, hay estudios, todo eso está documentado, hay respuestas, pero necesita mucho valor, porque vas a enfrentar, vas a pisar callos. Y eso se arregla a balazos. En el mundo del crimen no es casual que en Colombia se hiciera famosa la frase de plata o plomo, o sea, que eso que fue Escobar, que fue llevarlo al ridículo, digamos, porque es real, es plata o es plomo, o sea, o te compro o te mato. Pero hay que tener
mucha fortaleza, hay que ser muchos para que sepan que me matan a mí, pero llegas tú y te matan a ti, pero llega él, entonces ya no van a matar a tantos, pero mientras sea uno, facilísimo, se cae un árbol, ¿no? Entonces, hay un problema de crimen organizado que es lo que hace que las elecciones del 26 para el Perú sean tan dramáticas, porque el 26 el Perú cambia de manos. O sea, cambias desde presidente hasta alcalde de centro poblado. Todo el poder cambia entre abril y noviembre. ¿Tú crees que el crimen organizado te va a dejar así tan alegremente que las elecciones se lleven con democracia, con meritocracia? No, y con 43 partidos va a ser un circo. El trabajo que están haciendo ustedes y que hacen en general los podcasts y la comunicación alternativa es la que va a permitir intentar descubrir de un universo de 200 por 43, ya no sé ni el número, candidatos al Congreso, o sea, entre senadores y diputados. Ahí se puede licuar cualquiera que defienda directamente intereses subalternos. Y no te hablo de los alcaldes. O sea, ya Montesinos lo hizo en el año 2000 infiltrando candidatos en todos los partidos. O sea, el próximo año, bien armada, una cabeza amoblada que conozca todas las fallas del sistema, puede sentar a los alcaldes de todo el corredor minero, de todas las rutas de trata. O sea, en realidad es muy peligroso. Y no estamos en capacidad de detectar a tiempo este tipo de situaciones, más todas las miserias de la política mundial y peruana, ¿no? Porque la política saca lo mejor y lo peor de la gente. Entonces, es un arte en realidad. Y tú preguntabas lo de Kuczynski, yo te lo respondo hoy mirando hacia atrás, porque yo le tengo mucho aprecio. Creo que faltaron políticos en ese gabinete. Era gente súper capaz, súper capaz. Yo de verdad aprendí muchísimo de todos los ministros con los que yo estuve. Pero de un perfil instructivo. Más técnico. Instructivo profesional, Técnicos. no político. Técnico. Y la política no se improvisa. En política hay que saber administrarse, hay que saber guardar silencio, hay que saber que todo lo que digas te va a rebotar, hay que saber que tu contrincante político no es tu enemigo, que puedes pensar diferente respecto de minería, pero que vas a pensar igual respecto de agua, y que si te peleas en lo personal porque no sabes argumentar, y la violencia es el recurso de los incapaces, siempre el bruto va a levantar la voz e insultar, siempre, es porque no tiene lógica argumentativa. Cuando lo necesites ya va a ser personal, ¿no? Entonces el político se prepara, los diplomáticos son lo más próximo, digamos, a un político que mantiene forma. Es un político ilustrado, ¿no? Que sí, claro. Manejo. Bueno, todos Claro. los políticos deberían ser ilustrados, lo que pasa es que lo estás comparando con... Pero a ver, ese es un tema que hemos hablado muchas veces. Sí. Hay una degradación del perfil del Totalmente. político, O sea, cuando ¿no? tú me dices político ilustrado, yo digo, ¿por qué siguen esto? ¡Qué vergüenza! Claro, porque arrastro con la mediocridad del oficio y del servicio que yo he Pero hay un decidido, estigma ¿no? también general sobre el político de forma universal. Pero Yo- hecho a pulso, ¿ah? Sí, Hecho a se lo han pulso. conseguido. Oh, Yo le voy a leer sí. algo para completar lo político Oh. de Borges en una entrevista que Vargas Llosa le hace hace A ver, muchos a ver, qué años, delicia. cuando le pregunta pues sobre los políticos, ¿no? Y Vargas Llosa le dice, ¿no? ¿Hay algún político contemporáneo que usted admire, que respete? Estamos hablando del año 81. En el año 81 Argentina estaba todavía con los militares, ¿no? Yo no sé si uno puede admirar a políticos, personas que se dedican a estar de acuerdo, a sobornar, a sonreír, a hacerse retratar y, discúlpeme, ustedes, a ser populares. Claro, porque la idea de político que tenía Borges era justamente de alguien que se servía de su posición para Pero eso- alimentar sus pero intereses, esa es la ¿no? mala expresión de la política, ¿no? La buena expresión de la política es servicio. El buen político, el político con P mayúscula, en realidad todos hacemos política, ustedes se lo están haciendo también, ¿no? Y el dirigente popular está haciendo política, la señora del vaso de leche está haciendo política. Pero la política para mí es una forma sublime de entrega al otro, de verdad. De verdad, lo que pasa es que suena, tú dices eso y tú dices, "Ah", pero eso es. O sea, el de verdad es el que es capaz de entregar, sacrificar un poco su esfera íntima, cero intimidad, sacrificar un poco a su familia, mucho compromiso familiar, porque si no, no funciona. O sea, olvídense buscar chamba, cerca del... Eso es cero. O sea, esto va a costarle a la familia, ¿no? A nadie se va a beneficiar con esto. Y mucha exposición de lo privado, de salir a barrer la puerta de tu casa con pijama, eso no se puede hacer.
y además un cuestionamiento permanente, críticas, insultos de gente que ni te conoce. Pero claro, el fin es mucho más importante, ¿no? La finalidad, solo se pueden modificar estructuras sociopolíticas desde el poder. No hay otra manera. Podemos ser los mejores activistas, podemos ser el influencer más grande que existe, pero las políticas públicas que transforman la vida de la gente se diseñan desde el poder. Entonces lo que hay que hacer es elegir. El propio Borges, lo que hay que hacer es elegir. ¿Ocupas tú el espacio con todo el sacrificio personal que eso significa o lo ocupan ellos? No hay otra posibilidad. O sea, ese espacio se va a ocupar, esas 1.800 alcaldías con todos sus regidores, esos 26 gobiernos regionales con todos sus consejos regionales y esos 200 espacios entre Congreso, Parlamento Andino y diputados, se va a ocupar. O buscamos gente buena, normal, que quiera trabajar, o se va a ocupar por la misma mediocridad, con excepciones, por supuesto, que lo ocupa hoy. Y es nuestro destino. O sea, hace 4 años vimos en pandemia que 20 años de crecimiento económico sostenido no garantizaron la vida de nadie, porque no había servicios médicos, porque no había oxígeno, porque no había UCIs. Entonces, no aprendemos que necesitas políticos buenos, gestores buenos, un servicio civil profesional y políticos ilustrados que sepan de lo que están hablando, que mantengan la forma sin hipocresía, que mantengan la forma, ¿no? Se puede discrepar sin ser un malcriado, ¿no? Por supuesto. Como usted ha dicho, se confundió el crecimiento con el desarrollo. Y son dos cosas completamente distintas. No puede haber desarrollo si no hay crecimiento. Pero el crecimiento por sí solo no garantiza el desarrollo. Y nos hemos dado cuenta con la pandemia, con las camas UCI que faltaban, por ejemplo. Regresando a los políticos ilustrados, que parece casi una paradoja, porque es normal que sea así. En extinción. Sí. Mire, se han llevado adelante una serie de reformas, pero el Congreso, ¿qué ha hecho? Pasos atrás. Por ejemplo, las PASO, las primarias simultáneas, que se tenían pensadas y que habían estado aprobadas para poder garantizar accountability dentro de un partido, es decir, en la selección de los candidatos, los ciudadanos podían efectivamente meter la boca, es decir, vamos a nosotros también seleccionar quiénes serán los candidatos. Y forzar coaliciones, ¿no? Así es, reducir un poco el espectro político que se ha abierto demasiado y dramáticamente. Si tenemos un Congreso de este tipo, que prácticamente ha reducido el alcance de las reformas, ¿cómo podemos avanzar? Porque necesitamos una serie de reformas. A ver, primero se hizo una reforma política desde lo técnico que aspiraba a que hubiera se enriqueciera desde la política. Y eso no pasó. Y lo dicen los propios miembros de la comisión. Segundo, el eje de esa comisión eran las PASO. Las PASO, que eran las primarias abiertas, sí, abiertas y obligatorias, limpiaban, equilibraban el terreno. O sea, cualquier cosa rara que pudiera en la conformación del partido, incluidas las denuncias gravísimas sobre uso de identidad de firmas que han presentado, se sanaban con las PASO. Si no pasabas la valla, afuera. Te legitimaban las PASO. Lo que hubiera pasado antes se legitimaba con las PASO. Salías de 43 partidos, porque la verdad es que 26.000 firmas no es difícil. En 2 años o en 1 año no es difícil. Ya en 6 meses, como pretendimos hacerlo nosotros, es muy complicado. Pero no es difícil. 26 comités o 60 comités tampoco es tan complicado. Pero las PASO, nuevamente equilibraba. Al eliminar las PASO, el sistema colapsó, ¿no? Porque te encuentras con 43 partidos políticos en contienda, que es una barbaridad, ¿no? La gran pregunta es, Sí. ¿por qué se eliminaron las PASO? ¿Por qué no hubo voluntad política Pero de porque tener este un Congreso- proceso serio? Esa es la pregunta. Pero porque no les interesa. Y no les interesa porque ¿qué intereses defienden ellos? Porque yo te estoy hablando como colegiado, y nadie se ofenda, por favor, porque en verdad esto no es personal, pero lo que se ve son hechos. Toda la legislación, olvídate de los retrocesos en materia de educación, o sea, de retrocesos en materia de igualdad, de equidad, de enfoque de género, olvídate de las fusiones de ministerio, ya, mira eso ya.
Sistema democrático, que es lo que importa porque es lo que viene. Entre el 26 y el 31, o recuperamos el país, hacemos contención democrática, volvemos a institucionalidad para que haya futuro y que los chicos se encarguen a partir del 31, ya está, o nos quitan el país. O sea, entre el 26 y el 31 nos volvemos México, Colombia, en términos de toma de espacios de poder por parte del crimen organizado, o sea, el territorio, la territorialización. Lo que estamos ahorita viviendo en el Perú, con los homicidios que crecen todos los días, se llama control de territorio. Vean cualquier película mexicana, cualquiera, y vean cómo son las batallas entre el cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana. Eso es lo que se está viviendo hoy. Los Zetas. En el Perú no había cárteles, ni en Chile tampoco. No había criminalidad, pero no cárteles. En Ecuador tampoco. Tampoco. Y Quito era una ciudad bastante pacífica. Pero por eso es que tú ves que Ecuador y Quito, con el crimen transnacional, están parcelando territorio. Esta es la etapa que estamos viviendo ahorita, que es la más sangrienta. O sea, revisen, no me crean a mí, revisen la historia de México y de Colombia en su momento. Entonces, o de El Salvador en su momento con los maras. El control de territorio en esta etapa es una etapa en la que se pelea. El que quiere la calle para el proxenetismo, el que quiere la ruta de la trata, el que quiere la ruta del narcotráfico, el que quiere la ruta de la minería ilegal, el que lava dinero a través de la minería ilegal porque el REINFO le permite con el oro 3 veces más mineral de refugio, tiempo de guerra, lavar el dinero se convierte en un hub para América Latina de lavado de dinero, entonces vienen a hacer minería ilegal no para hacer minería ilegal, sino porque el precio del oro les permite, en una inversión muy pequeña, meter el oro. Es una locura. Y todo eso confluye y obviamente trabajar con el poder les facilita la vida. Por eso es que han sacado este Congreso el tráfico de influencias del crimen organizado. ¿Para qué? Para que los políticos sigan ayudando, los alcaldes tramposos, sin temor, a ser parte de la banda, pero son parte de la organización criminal, pues. Son. No podrían sin ellos, ¿no? Y ellos lo que han hecho es hacer colapsar el sistema ha colapsado. La gente en el Perú vive todos los días al día, muy poca es la gente que tiene tiempo para poder, un año antes de la elección, que es lo que falta, entender que todo lo que se está haciendo para socavar el proceso, ¿no? La fecha de 12 de julio para que te puedas inscribir por última vez para ser candidato, la fecha de 23 de diciembre del año pasado para que puedas renunciar para ser invitado, eliminar las PASO, cambiar de 2 de mayo a 2 de agosto la fecha para alianzas, o sea, todavía el 2 de agosto que viene, la fecha de 23 de junio para que renuncies a un partido si quieres ser invitado a ser candidato a alcalde o a regidor, con lo cual es temporada de pases, ¿no? Se van de acá para allá para socavar la alianza, ¿no? Entonces, hacer que la alianza, te das cuenta que es cruel, ¿no? Eliminar el requisito de que estés inscrito para ser cabeza de alcalde, pero no eliminarlo para que seas plancha presidencial. O sea, están haciendo todo lo que tienen que hacer. Este es un partido de fútbol donde ellos son los dueños de los chimpunes, de la pelota, del árbitro. Entonces uno escoge. O se queda en la tribuna, por lo menos, gritándole, oye, árbitro tramposo, o apaga el televisor y espera los resultados. O sea, yo les pido que entren a jugar a la cancha, pero sé que no es fácil. Y entrar a jugar a la cancha es asumir un rol político. Ahora, básicamente con el tema de la criminalidad, si se pretende luchar contra ella desde el ámbito policial, lo evidente es que haya también, aparte de una reforma del Estado integral, que hace décadas que se está pidiendo esto, el ámbito policial necesita una reforma, pero urgente, ¿no? Desde escuelas, de suboficiales, oficiales, o sea, que formativamente estén muy preparados, que tengan los recursos necesarios, ¿no? Y que también, bueno, haya una creación de grupos de élite, porque frente al escenario actual es impensable que esta policía pueda tener la capacidad de neutralizar a ese tipo de criminalidad. Lo que o sea, pasa no hay es que, manera. Pero estamos en este momento con un cáncer terminal y una gangrena. Lo primero que tienes que hacer es cortar la pierna. Después atacamos el problema de ver fondo, la enfermedad de fondo. Nosotros en el Perú hoy necesitamos que no estos, porque estos son los que han generado esta situación, o sea, no les pida peras al olmo, ¿no? Ellos no van a hacer nada. No van a hacer absolutamente nada porque la cosa esté mejor. Porque además, los que quieren no tienen la fuerza. Los que quieren los intimidan. Y los que pueden, no quieren.
estamos fregados. No esperemos nada de esto. Esperemos solamente que la resistencia nacional, las cárceles se controlen y que no pongan a alguien que termine generando lo que pasó en Venezuela. En fin, esperemos que logramos resistir como sociedad, que yo creo que va a pasar. Porque el tiempo de la elección también genera otro movimiento y eso empieza ahorita, en octubre, noviembre. Pero tú necesitas corto, mediano y largo plazo. Y en corto plazo es cortar la pierna, es acabar con la gangrena. Sí necesitas reformas, pero ese es largo plazo. ¿Cuál es lo que, o sea, qué haría, si me preguntas a mí, los primeros 100 días? Tienes que mandar un mensaje de no impunidad clarísimo, que la gente pueda tocar. ¿Eso qué cosa es? Unidades de flagrancia. Si tú pones una unidad de flagrancia, en cada penal del Perú tienes 69 unidades de flagrancia implementadas en 48 horas. En 48 horas, no es a 100 días, en una semana. En un espacio como este. Cómodo, pero no tiene que ser gigante. Cualquier oficina en un penal tiene un espacio como este. Con tecnología satelital que tú puedas controlar para que tampoco pues, los sicarios se dediquen ni los extorsionadores a usar esa tecnología satelital para sus comunicaciones. Esa tecnología satelital te permite un juez, un fiscal, un defensor público 24/7. 24/7 y el presupuesto para eso. Hoy el defensor público trabaja hasta el viernes a las 5 de la tarde. Si yo capturo un delincuente en flagrancia el viernes a las 7, lo van a soltar porque pasa el tiempo de detención. Es una locura, pues. Si tú mandas ese mensaje, 69 unidades de flagrancia, el costo es el costo de poner la tecnología, una computadora buena, ni siquiera tienes que ponerle un proyectorzazo, por proyectar en la pared, y ni siquiera tiene que tener proyector, pues tener una computadora y que todo se ve en la computadora en un Zoom. O sea, no necesitas en lo inmediato generar gasto, tampoco es que sea tanto dinero, eso se puede hacer muy rápidamente. Y haces una unidad de flagrancia porque te ahorras la carceleta, porque ya estás en un penal, te ahorras a quien cuida al delincuente capturado en flagrancia porque ya estás en el penal, te ahorras el traslado del privado de libertad de acá para allá, el detenido, porque ya estás en la cárcel y ahí nomás. Porque evidentemente a la cárcel va, si ha cometido un delito en una zona de influencia del penal, lo normal es que lo terminen haciendo en ese penal, salvo lo podrían cambiar si es máxima seguridad o mínima, dependiendo del tipo de delito, pero normalmente podría resolverse. Y con eso tú le mandas un mensaje en una semana al país. Oye, hay un montón de delincuentes, pero como te agarre a ti, te fregaste. Porque a ti, que te agarro, te meto a la cárcel. Entonces ya la cosa es un primer mensaje muy fuerte. Tú tienes que, eso sería lo primero. Ahora van a decirme, pero Marisol, ¿cómo los vas a agarrar? No, si los agarran ahora, solo que no pasa nada. Le pondría mucha publicidad, o sea, todos los días diría en los 69 penales. Una campaña, ¿no? Pero total, transparentar esos 69 con cámara abierta 24/7, de manera que tú puedas ver que han detenido en Huancavelica, que han detenido en Pasco, que han detenido en Tacna, que han detenido en Piura, cuánta gente ha pasado por ahí ese día, de manera, sin obligar, por supuesto, a la televisión privada. Es una locura, ¿no? Eso es lo primero, para mandar un mensaje muy fuerte. Lo segundo es pones cámaras. O sea, en Estados Unidos toda la policía tiene cámaras, en algunos estados, ¿no? Porque hay un antes y tiene que haber un antes y un después. Tú le tienes que decir al policía lo que pasó antes, lo investigará el Poder Judicial, la Fiscalía. Yo confío en ti de acá para adelante. Te voy a pasar por polígrafo, hay tecnología, oculomotor. A la primera que tenga alguna duda, vas a tener menos niveles de responsabilidad, te voy a pagar un poco más, porque están muy mal pagados algunos de ellos, y vas a tener una cámara cuando estés en la calle, y si apagas esa cámara te vas. Así de claro, se acabó la coima, vas a tener un asesor que va a estar coimeando atrás. O sea, hay mecanismos tecnológicos que te permiten limpiar, no sobre la base de, por favor, pórtense bien, sino sobre la base de, si te portas bien, y si no te portas bien, te caigo encima, con la ley, no tampoco abuso. Claro. Eso es un primer momento, muy cortito. Ya después vienen las reformas del sistema de justicia y de la policía, que son urgentes, que es mediano plazo y que no da más. Mañana se presenta un libro de Pázara en una universidad, que es el que ha trabajado reformas de justicia más grande. Creo que es La justicia que sufrimos, creo que se llama el libro. Pero un Estado de Derecho sin justicia no funciona. Eso puede tomar unos 5 años o 10, pero hay que empezar y garantizar cómo se eligen, cómo se nombran, cómo se ratifican a jueces y fiscales, ¿no? El modelo de Junta Nacional de Justicia tampoco ha funcionado. Y ya lo importante para mí es atacar causas de criminalidad y trabajar procesos de resocialización de verdad. La cárcel no es un basurero municipal.
Tú no puedes meter a 100.000 personas en la cárcel y pensar que se van a arreglar por generación espontánea. No. Tienes que hacer trabajo. Es todo lo contrario, además. Efectivamente. Tra- Sí, todo lo traba- contrario. Dije, pero es una máquina, todos trabajan, el que no trabaja no come, así de clarito. Claro, pero yo te digo eso hoy día, pero solamente hay capacidad operativa para que el 20% de los presos en el Perú trabajen. Y eso, que trabajen, aunque Auntauro lo niegue, pintando Hello Kitty, porque lo que hay es espacio para hacer trabajo de cerámica, que es lo que hay, él lo niega, pero es la verdad, cualquiera que va a la cárcel lo sabe. Ahora, no solo Hello Kitty, los platos del restaurante central se hacen en el penal de Castro Castro. Hermosos. O sea, hay un trabajo de una calidad impresionante. Pero una máquina por privado de libertad. En Cochamarca hay una máquina por preso. Y hay un programa que se llama Cárceles Productivas, donde una parte va para el preso para que mejore su situación y el 30% va para pagar reparación civil. En un país donde nadie paga reparación civil es un montón. El 10% se da para que mantengan el espacio, porque, o sea, te estoy dando trabajo, te estoy enseñando un oficio, también mójate, pues, ¿no? Y el otro 30% va para su familia. O sea, que está bien y además lo preparas para que regrese. Pero eso que es importante es largo plazo. Y el otro largo plazo es causa. 6 de cada 10 presos no acabaron el colegio. Hay que tener una política contra la deserción escolar y sancionar a los padres. 7 de cada 10 hogares con violencia familiar, 8 de cada 10 barrios con pandilla. El asunto es que eso forme parte de un compromiso político de quien asuma el poder el próximo año, ¿no? Sí. Pero vamos a ver qué ocurre. Yo diría que se debería también integrar lo que usted ha dicho con potenciar la actividad de inteligencia. Ah, bueno, es que sin Sí. inteligencia Que- no hay captura policial, Sí, totalmente. Claro. que A nivel está policial y faltando militar, ahorita. ¿ah? Correcto. Porque los militares están en zonas de frontera y en zonas del BRAEM y esa inteligencia te permite adelantar cosas que van Y eso es van a inversión. es Es inversión. Sí, es inversión, no es gasto. De acuerdo Exacto, es contigo. inversión. Así es. Doctora Marisol Prestello, le agradecemos estar acá en No, Contracara yo del les agradezco a PCTV. ustedes que se pueda pensar un poco con más tranquilidad en política y no en las joyas o las operaciones de la señora, que ese es lo ridículo de la política y la vanidad de la política, no lo importante. Le agradecemos. Muchas Muchas gracias. Muchísimas Gracias a ustedes también. Muchas gracias. Bueno, con ustedes, amigos, va a ser la otra semana, pero antes de irnos, Francesco, debo contarte que la próxima semana ya tenemos la semana de periodismo literario aquí en la UPC. El día lunes, rápidamente les voy a decir, vamos a tener audiolibros, ¿ya? Con Ezequiel Bernardi, él es de la editorial Penguin Random House, entonces 10 de la mañana. El día miércoles, con Eliezer Budadov, él va a abordar el tema de los podcasts en periodismo narrativo. Esto va a ser a las 11 de la mañana de manera virtual. Y el día viernes es el cierre de los UPC egresados que también cuentan historias. Así que los esperamos. La de lunes es presencial, va a ser en el Auditorio Bancalari de Monterrico. Viernes es virtual, miércoles, perdón, es virtual. Y el viernes también en la sede de Monterrico en el Auditorio Bancalari. Así que todos están invitados porque es nuestra semana, es nuestra fiesta. Muy bien, Así que nos vamos. por supuesto. Pero nos encontramos el próximo martes. Gracias.